Euskal Herriak estrategia independentista eraginkor bat behar du. Elkarlanean aritu behar gara. Indarrak bildu egin behar ditugu. Asko gara eta bildu egin behar dugu. Yo te quiero preguntar, a estas alturas del partido, digamos, ¿sigue teniendo vigencia la lucha armada? Voy a tratar de responder. Creo que está mi abogada por aquí. ¿Está aquí? De la manera más... En todos los procesos de liberación nacional y social, los que estamos militando en esos procesos, siempre tenemos que tener la capacidad de ser lo suficientemente, digamos, valientes y honestos para entender que los instrumentos, en definitiva, se tienen que adecuar a las necesidades de esos mismos procesos, ¿no? Porque ahora que los periódicos están permanentemente hablando de nuestro debate, yo les quiero aclarar, definitivamente, ya sé que no me van a hacer caso, que efectivamente estamos debatiendo. El debate que está haciendo la izquierda abertzale es ¿cómo ganamos? Ese es el debate que estamos haciendo. ¿Cómo ganamos? Primero un escenario democrático y luego nuestro proyecto estratégico. Las condiciones para el cambio político y social están dadas en Euskal Herria. Y les queremos decir hoy a los inquisidores del siglo XXI, a quienes pretenden ponerle puertas al campo y al mar, que la izquierda abertzale, a pesar de todo, no nació en este país para resistir ni tan siquiera para responder. Nacimos para ganar y vamos a ganar. Nos reafirmamos en nuestra posición sin reservas con un proceso político pacífico y democrático para lograr una democracia inclusiva donde el pueblo vasco, libre y sin intimidación de ningún tipo, determine libremente su futuro. Eusko Alkartasuna y la izquierda abertzale apostamos así por la convergencia en objetivos y compromisos con responsabilidad e ilusión, conscientes de que esto es lo que el momento histórico actual reclama. Aurrera Euskal Estatua. Gora Euskal Herria eskatuta! Euskal Herrian egongo diren udal eta foru hauteskundeetan egongo dela esan dezakegu orain bat! In our experience, third-party observers or facilitators help such dialogue. Etak bere jarduera armatuaren betiko emaitza erabaki du. Beraz, gaurko egunetik aurrera, gure sorterrietako kaleak betetzen hasiko gara.
Eguardi onda izuela guztioi. Orain dela 7 urte ere, hementxe bertan elkartu ginen. Orduan, gararen 10. urteurrenaren aitzakian egin genuen alako forum batean. Pentsa orain dela 7 urte nunginan. Aiete Frankoren beraneoko jauregia edo lako zerra izen. Zutik Euskal Herriaz, bezenduen ezer entzun, Nafarroan alako aldaketa historiko izango zenik pentsa ere ezin genezaken egin. Eta Ipar Euskal Herrian Frantziago iraultza deitzen duten hartatik, gaur daño izan dugun instituzionalizazio, eskari hori betetzear egongo ginenik ere pentsa ezina zen. Eta pentsa ezina zen, ziur aski, ez genduen usteko, ez genduen nahiko, 7 urte pasabarko zirenik, Arnaldotegi berriz ere, gure artean kursalean hemen izateko. Gaur lasai hitz egiteko tartea hartu nahi dugu. Lehengoaz, zertxo bat bai, batez ere, oraingoaz eta aurrera begirakoaz. Durante las próximas 2 horas vamos a conversar de manera sosegada con Arnaldo Otegi. Lo vamos a hacer mirando sobre todo al futuro y vamos a retomar la conversación que dejamos aquí pendiente hace ahora 7 años. Además de las 2.000 personas que estáis hoy en el Cursal, también queremos saludar a todas aquellas que están siguiendo este evento a través de Naiz en directo. Ongi etorri guztioi. Zuetako asko berehala hasiko dugu, Zuetako asko arpideak zarete eta ez zarete nahi ere mezu txiki bat bota nahi dizu, hasi aurretik. Bagizuen musutruk, da berez hau, ez da zalantzarik, baina badakizue gauzak ere erabat debalde ere ez direla izaten, eta gaurkoa bezalakoa posible baldin bada, egunerokoan gure baliabideen alde, apustu egiten duzuen guzti hoiei esker da. Esertzekoan ikusiko zenituzten papertxo batzuk zuen aurkietan, gusto baduzue, ekitaldian zehar bete eta kanpoan jasoko ditugu, boligrafak ere badira kanpoan, bertan ez baduzue zuen datuak bete alizateko. Decía que es importante el apoyo de nuestro pueblo para nuestros medios y que este proyecto y el día de hoy también sería imposible sin los suscriptores que apoyan este proyecto. Por lo tanto, todos aquellos que si os animáis, pues hoy tenéis otra buena oportunidad para seguir apoyando y para que nosotros podamos seguir trabajando por nuestros medios. Horiek esanda eta eskariak ere eginda, eguardia pasatxo, hasi egin behar dugu. Eta hasteko gure zuzendaria, aurkeztu nahi dizuet, Iñaki Soto, Garako zuzendaria. Operak eta olakoak egiten dira, baina ez naiz ni horretara etorri. Esaten un bezala, eguerdion eta ongi etorri. Eta mila esker, egunero, hau posible egiten dezuen guztiei. Batez ere, nola ez gure komunidadeari. Hoy tenemos 3 públicos aquí. Por un lado está nuestra comunidad, la que está presente y la que no ha podido venir, la que todavía aún no puede estar aquí hoy. Es una comunidad elegante, lo mismo cuando lleva corbata que cuando no la lleva, lo mismo cuando está con buzo que con un mandil. Es una comunidad trabajadora, es una comunidad que piensa en su país, no egoísta, solidaria, amiga de los amigos. Es una comunidad que durante todo este periodo ha dado un salto gigante y creemos que en nuestra medida el periódico es una de las referencias de ese salto. Decía Arthur Miller que un buen periódico es una nación hablándose a sí misma. Y nosotros tenemos esa voluntad. Por eso el segundo público que tenemos, además de esta comunidad, es precisamente el país, sus gentes, el pueblo, la gente que se dice hoy en día. Y por eso también, porque es un país plural, no hemos querido que este fuese un acto solamente de Gara o de Naiz. Hemos querido también invitar a otra gente a que participe en él. Y tengo que agradecer especialmente a Iñaki Gabilondo, a Mónica Terribas y a Ani Irazábal, que han querido también participar y hacer una pregunta como colegas que son nuestros, pero también aportando una visión distinta a la que nosotros podemos aportar.
Y por último, gracias a Internet, y esa es una de las cosas que ha cambiado mucho desde la última vez que Arnaldo estuvo con nosotros aquí, también nos dirigimos afuera, nos dirigimos al extranjero, nos dirigimos a los amigos, pero también a los adversarios. Recientemente hemos estado en Europa y hemos visto, por un lado, ese recibimiento muy importante, muy intenso que tuvo Otegi en Irlanda, y por otro lado la importancia de la diplomacia, incluso la diplomacia de un país tan pequeño y en cierta medida tan débil en algunas cosas, pero el trabajo que se ha hecho ahí durante este tiempo es algo que hay que reseñar. Por eso también hoy nos dirigimos a ellos, y entre ellos están nuestros amigos. Moltes gràcies als nostres amics catalans, y gracias también a los amigos que han venido de Irlanda. Welcome and thank you for coming and staying with us here. Bueno, durante este periodo hemos dicho muchas cosas precisamente, muchas de ellas porque Arnaldo no las podía decir. Hemos dicho que aun estando en un momento muy histórico, veíamos que este país estaba entrando en un ciclo de cierta mediocridad. Creemos que algunos dirigentes han querido hacer de este país en este momento una nueva normalidad que solo quería decir lo mismo que antes, pero sin ETA. Hay que recordarles que era también lo mismo que antes, igual que antes también sin Otegi y sin otras 400 personas. Bueno, llegados a este punto, nuestra misión en este país es intentar elevar el nivel del debate público. Para eso necesitamos vuestra colaboración, necesitamos precisamente lo que decía Arthur Miller, una nación hablándose a sí misma, debatiendo, entrando en dialéctica, discutiendo entre nosotros, dando los debates pendientes. En ese sentido, tenemos que dar la bienvenida a Arnaldo Otegi, que creemos sinceramente que va a aportar desde el liderazgo y desde su conocimiento y su experiencia a que el debate público de nuestro país, a que este país en este momento histórico supere ese ciclo de mediocridad y entre en un nuevo estadio. Sinceramente creemos que a través de este equitaldi, a través de este acto y de otros muchos que habrá después, vamos a conseguir acabar con ese ciclo y entrar en uno donde sinceramente el liderazgo, este país, esta comunidad, tiene que aportar muchos más. Todos podemos dar una mejor versión de nosotros, ninguno seguramente hemos estado a la altura y es importante que nos pongamos en esa perspectiva. Ongi etorri, Arnaldo Otegi. Arnaldo Otegi, eguerdion. Euskeriak diruditi baino 7 urtean zerbait aldatu bada euskeri batzuei ematen zaien garrantzia eta balioa ere bada. Konturatu naiz. Ez. Europatik bueltan, hitz egingo dugu Europako birak eman duenaz geroago, korbatarekin ikusi zaitugu, gaur ez. Dezenteko zer esana, eman du? Korbata horrek. Bai, ez da lehen aldia jartzen dudala, nik goratzen du bere garaian Nazio Batuetara junginenean korbata jarri izan genuela. Eta beraz, ez dakit, niri gauzak eztabaidatzea oso ongi iruditzen zait, ez? Eta nik onartze ditut eztabaida guztiak eta kritika guztiak. Nik horren inguruan pare bat gauzatxo esan nahi ditut bakarrik, ez? Ni beti definitu izan du nire burua heterodoxo disiplinatu bat bezala. Eta ni kanpora juten naizenean kasu egiten dien nazioarteko lagunak esaten didatenari. Beraz ez ditu gauza hoie diskutitzen. Nazioarteko kideak esaten badiate korbata jarri behar dudala, jartzen dut, eta kito, besteak beste pentsatzen dudalako beraiek hobeki dakitela lan horretan daudelako zer egin behar den eta zer ez den egin behar. Eta hemendik gainera orain omenaldi publiko bat egin nahi diet hor lanean dauden kidei sekulako lan egiten dutelako, gaur bertan Argentinako bidean daude, bere familiak hemen utzita eta bar, eta nik uste dut txalo handi bat merezi dutela beraiek, sekulako lan egiten digutelako, eta beraz nik horregaitik esaten dut, beraiek esaten diatena nik kumplitu egiten dudala, eta listo. Eta bigarrenik esan behar dut, esan nuen,
orain tresna berria daude, teknologia berriak eta periskope deitzen den tresna bati buruz orain jakin izan dut beren existentzia bera ere, bere garaian, kartzelan nengoenean, oraindalia urte asko, Herrera de la Manchatik atera nintzenean, kolektiboko kideek handik urte batzuetara oparitu ziatela pare bat korbata, eta esan ziaten gauza oso importanteak egitera zoazenean, ero oso garrantzia handikoak Euskal Herriarentzat gure izenean jarri, eta bere izenean ere jarri nuen korbata hori. Azalduko. Como decíamos ayer, y puntos suspensivos, así hemos presentado esta charla. Antes de presentar a los compañeros que van a proceder con la entrevista, quería preguntarte, como decíamos ayer, ¿qué decíamos ayer? ¿Cómo lo actualizamos? ¿Qué decimos hoy? ¿Cómo complementaríamos esa frase que ha servido de título para este fórum, como decíamos ayer? Pues ayer decíamos que este país tenía una gran oportunidad abierta, que existían condiciones en el país, materia gris en el país, experiencia histórica en el país, experiencia de lucha y organización en el país suficiente como para que definitivamente diéramos un salto hacia la recuperación de la soberanía y hacia la creación de una alternativa social y de un modelo social mucho más avanzado, mucho más igualitario en todos los términos. Y creo que 7 años después hay que volver a afirmar lo mismo. Las condiciones siguen dadas, es posible, seguro que hemos cometido grandes errores. También, y quiero resaltarlo, hemos planteado y hemos puesto en marcha iniciativas que me considero que son grandes aciertos, porque me da la impresión de que tenemos una cierta tendencia al autoflagelamiento y a poner solo las cosas negativas encima de la mesa, y en este país se han hecho cosas positivas también. Entonces, 7 años después lo que hay que decir es, ahí tenemos la oportunidad, ahí tenemos abierta la posibilidad. Este país necesita recuperar la soberanía nacional, este país necesita recuperar la soberanía social, la soberanía popular para construir un modelo social diferente, para construir un modelo social alternativo. Y a mí no se me ocurre mejor compromiso en la vida ni mejor sentido de la vida que darlo todo en defensa de los más débiles, de los más necesitados de este país. Y, por lo tanto, me parece que esa es una tarea apasionante que todos y todas deberíamos de acoger con cierta satisfacción. Ya sé que es una tarea en la que existe mucho sufrimiento, en la que se paga con cárcel, en la que en muchos momentos se vive con cierta tensión, pero yo lo he dicho en alguna ocasión, creo que tenemos esa oportunidad abierta, creo que hay que hacer una invitación a trabajar y pelear por construir un mundo mejor. Y lo que quiero volver a repetir es que, desde el punto de vista de esta filosofía, que es la que recoge Pepe Mújica cuando dice los seres humanos venimos al mundo a ser felices, nosotras somos felices luchando por los derechos de este país y por los derechos de la gente más débil de este país. Bueno, pues para comenzar con el fórum propiamente dicho, nos presentamos al equipo de Gara que procederá a la entrevista, todos conocidos por sus firmas, los corresponsales políticos Iñaki Iriondo y Merche Aizpurua, Iraia Oyarzábal, miembro del equipo de opinión, y Beñat Zaldúa, que ha sido nuestros ojos durante la gestación del proceso independentista en Cataluña y actualmente la sección de opinión de Gara también, Zuna Deitza. Bueno. Lehenik eta behin, eskerrik asko, Arnaldo, guztion izenean hemen egoteagatik. Has venido, acabas de llegar después de una intensa gira. Has tenido oportunidad allí de explicar directamente a muy destacados representantes de la política internacional tu visión sobre el conflicto vasco. Sales de la cárcel y a los 2 meses te plantas en Europa para, entre otras cosas, insistir en la conveniencia de la implicación de la Unión Europea en la resolución del conflicto. ¿Significa esto que el ritmo o la intensidad del proceso no ha sido la prevista o quizás ha sido un llamamiento a que se impliquen nuevos agentes de la comunidad internacional en la resolución? Yo creo que al inicio del proceso todas albergábamos la esperanza de que el proceso se desarrollara con una mayor velocidad de crucero. Pero yo creo recordar que cuando estábamos siendo juzgados en la Audiencia Nacional les transmitimos a nuestras compañeras y compañeros de fuera una reflexión, y era la siguiente: si el Partido Popular accede al Gobierno de España, el Partido Popular va a tratar de reventar este proceso
sin duda, sin ningún lugar, ningún género de duda. Y eso es lo que yo creo que ha ocurrido. Y, por tanto, no es que nos causara sorpresa la actitud del Partido Popular, era una actitud que podríamos creer que podría ser previsible. Sí, la verdad es que yo he salido de la cárcel y he estado en Westminster, he estado trabajando, hablando y escuchando a la comunidad internacional. Nadie podrá decir que yo no tengo una vida interesante. Salí de las negociaciones de Ginebra un día y a los 3 días estaba en la cárcel de Martutene. Ahora acabo de salir de la cárcel de Logroño y estoy hablando en Westminster, y creo además que no es mérito mío, sino es fundamentalmente mérito del Gobierno español. Todos los méritos son suyos. Pero hay una cosa que sí quiero trasladar, y es: la comunidad internacional no entiende la posición del Gobierno español. O sea, en ningún lugar del planeta se han producido hechos similares a los que están sucediendo en este Estado. En ningún lugar del planeta existe una organización armada que ha desarrollado lucha armada durante un montón de años y que está dispuesta al desarme, y un Estado que diga no quiero saber nada. Lo que hemos tratado de transmitir a la comunidad internacional es que nosotros entendemos esa posición del Estado español, y que lo entendemos porque creemos que existen razones poderosas para hacer entendible esa posición, y esas razones serían, desde nuestro punto de vista, 3 razones fundamentalmente. Una, al Estado español no le interesa la paz. El Estado español había instrumentalizado y sigue tratando de instrumentalizar tanto el conflicto vasco como a mi propia persona para tapar todas las carencias y déficits estructurales que tiene ese Estado, la crisis de la monarquía, la crisis del bipartidismo, la crisis económica, la crisis territorial, y sigue tratando de instrumentalizar el conflicto vasco para tratar de tapar eso. Esa es una estrategia que no les va a funcionar, ya no les está funcionando. En segundo lugar, el Estado cree que una solución democrática es tan mala como la secesión de las naciones sin Estado en el Estado español. La conclusión a la que ellos han llegado es que conceder o reconocer la identidad nacional de los países, de las naciones sin Estado, y reconocer su derecho a la libre autodeterminación es poco más que menos alargar una agonía que terminará con la secesión de los Estados. Y, por lo tanto, la comunidad internacional hemos tratado de hacerle entender que los esquemas anglosajones, los esquemas más o menos de pensamiento racional, no funcionan con el Estado español porque tiene graves dificultades para entenderlos. Entonces, lo que hemos dicho al final es: nosotras pusimos en marcha una estrategia de carácter unilateral. Y nosotras, desde el inicio, lo que planteamos con claridad fue decir que teníamos 2 pilares en los que anclar esa estrategia, o que esa estrategia fuera fructífera. Uno era nuestro propio país y otro era la comunidad internacional. Y lo que hemos insistido ahora es en decirles que necesitamos su apoyo, necesitamos su ayuda. No entendemos por qué la Unión Europea apoya procesos como el colombiano, en el que está implicado el Gobierno español, por cierto, o el conflicto irlandés, y no entra a trabajar en favor del conflicto en este país. Y lo que puedo asegurar es que ha habido una cierta sintonía con los agentes internacionales con los que nos hemos reunido. No todas las reuniones han sido públicas, hemos estado con gente bastante importante, y creo que al menos hemos trazado una pequeña hoja de ruta de cosas que tenemos que hacer en el futuro para que este problema también esté encima de la mesa y esté en la agenda europea. Sí, Ana, desde que has salido de la cárcel te han hecho algunas entrevistas y alguna pregunta que ha estado retumbando también ahí donde no estabas, ¿no? ¿Por qué el giro estratégico de la izquierda abertzale se produce en el 2009, 2010, 2011, el fin de la lucha armada de ETA, ya en el 2012, o el 2011, quiero decir, y por qué no antes y todas estas cosas? Y se te han puesto delante también algunos atentados bastante duros de ETA a lo largo de su historia, aunque también se podía hacer esa pregunta a otras personas, pues que después de Hipercor, por ejemplo, el gobierno de Felipe González estuvo hablando con ETA. Después de lo de Miguel Ángel Blanco, meses después el PNV estaba hablando con ETA y el gobierno de Aznar estaba hablando con ETA. Después lo de Buesa, el Partido Socialista estaba hablando con ETA. Pero después del último proceso negociador, a la vuelta, en tu libro comentas que ya dices que este modelo de negociación no sirve. Entonces, yo quisiera saber que profundizaras un poquito en eso. Sí, a la vuelta de aquel viaje fue Rufi el que nos hizo el comentario. Por eso luego titulamos el libro El tiempo de las luces, porque justo estábamos atravesando París en tren. Por cierto, veníamos en tren porque a Rufi le da miedo ir en avión, lo cual, a pesar de que pasa por ser el duro de la película, a Rufi le da miedo andar en avión. Y hicimos un viaje larguísimo, también probablemente porque decidimos venir de manera más lenta porque teníamos una muy mala noticia que dar al país, que era que las negociaciones se habían roto. Igual también
el psicoanálisis podría explicar por qué aceptamos 3 personas la propuesta de una de venir en tren desde Ginebra hasta Bilbao. Fue en ese trayecto donde Rufi nos hizo este comentario, que entonces tampoco es que le diéramos excesiva importancia, pero que sí luego nos sirvió fundamentalmente para hacer esa reflexión. Y la reflexión al que alcanzamos fue decir que ese esquema de negociación era ya un esquema agotado. Es decir, que aquella era la última oportunidad de alcanzar algún tipo de acuerdo. Otra cosa es si luego los acuerdos se hubiesen cumplido o no, con un Estado. Y la razón fundamental para ello era pensar varias cosas, ¿no? Pero había una que era fundamental y era, este Estado no tiene capacidad evolutiva como para alcanzar un estadio en el que nos reconozca como nación con derecho a decidir, porque para este Estado eso vuelve a recrear la tragedia del 98, la pérdida de Cuba y Filipinas, y porque entiende que en el momento en el que ellos acepten que se puede cuestionar la unidad de ese Estado, ellos han perdido la batalla. Y, por lo tanto, desde mi punto de vista, esa es la razón fundamental que les impide alcanzar un escenario de encuentro y de acuerdo, ¿no? Yo estoy poniendo ahora en la comunidad internacional un ejemplo de un reportaje de, yo creo que es de la televisión francesa, que se hace una entrevista a Juan Carlos, el rey emérito de España, en el que manifiesta una cosa que me parece que es sustancial, y es que cuando Franco le dice que va a ser el siguiente jefe de Estado, le dice solo una cosa: Juanito, la unidad de España. Y Juanito, que es un hombre aplicado, pues ha dedicado los últimos años a eso, bueno, a eso y a otras muchas cosas que prefiero no decir, porque podría acabar en la Audiencia Nacional por un delito de calumnias o de injurias. Pero lo que quiero resaltar con eso es que el proyecto de dominación en el Estado español, el proyecto de dominación que mantienen, que dirigen, que planifican y que desarrollan las élites económicas y financieras, tiene su pilar fundamental en la unidad de España, en la unidad del Estado, por encima de otras consideraciones antes roja que rota. Y eso me parece que es un análisis que debemos tener muy presente. Quienes realmente ahora ponemos en cuestión ese sistema de dominación somos los independentistas de las diferentes naciones del Estado, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, seguir pensando que es posible alcanzar, no decimos que lo descartamos al 100%, pero lo que pensamos es que no existen condiciones para poder pensar que ese Estado se vaya a democratizar en los próximos años y que, por lo tanto, necesitamos como pueblo ponernos frente a un espejo y decir, si eso no va a ser así, ¿cómo es posible construir un escenario democrático, un escenario de independencia para nuestro país? Esa creo que es la gran reflexión que nos tenemos que formular y que no debemos de responder en un chostén ni en un artículo de opinión, sino debemos de responder en un gran debate colectivo que se haga a lo largo y ancho de este país, con la participación de miles de personas, porque me parece importante sentar eso como una base para el análisis del futuro de la realidad. Si ese Estado no se puede democratizar, ¿cómo construimos realmente una estrategia que permita hacer frente a esa eventualidad? Yo vuelvo al cambio de ciclo, ligándolo con lo que dices. Eres una de las personas claves que apostó por esa reordenación estratégica de la izquierda abertzale para conseguir una estrategia eficaz. Cuando se encarrilaba ya el proceso en esa dirección, en octubre de 2009, llegaron las detenciones y el encarcelamiento de quienes habéis sido bautizados como caso Bateragune. Hubo obstáculos del exterior y resistencias también. ¿Cuáles han sido las mayores resistencias y los mayores obstáculos para que este proceso siguiera adelante? Bueno, nosotros tengo que decir que, bueno, en primer lugar siempre hago un reconocimiento a Miren Zabaleta, a Arkaitz, a Rafa y a Sonia, porque a Rafa también, pero Rafa y yo somos ya viejos rockeros, ellos son de una generación más joven, y para nosotras fue fundamental su colaboración y su ayuda y su apoyo en el cambio de estrategia, porque ellos tenían más mérito que nosotros. Nosotros ya veníamos de una larga trayectoria política, pero ellos pertenecían a una nueva generación y sin ellas y ellos no hubiese sido posible el cambio de estrategia, ¿no? Los obstáculos fundamentales los puso el Estado encima de la mesa. Nosotros éramos muy conscientes de que teníamos un tiempo limitado para hacer el cambio. Yo por lo menos cuando salí de Martutene les dije a las compañeras y compañeros de Martutene que me daba más o menos un año, 14 meses de vida en libertad para poder realizar ese cambio político. Nos dieron unos meses más, se equivocaron, nos dieron unos meses más
y nos detuvieron cuando creían que todavía era posible abortar el cambio de estrategia. Felizmente no lo consiguieron, felizmente ese día por la mañana, es un dato curioso que ellos siempre tratan de ocultar, pero ese día por la mañana mandamos nuestra ponencia a todos los pueblos y barrios del país y justo unas horas después fuimos detenidos y encarcelados, ¿no? Y resistencias internas hubo, a mí me parece una cosa normal. Es decir, cuando uno plantea un cambio de estrategia, un cambio de rumbo de ese nivel de radicalidad, pues es evidente que hay gente que está de acuerdo y gente que no está de acuerdo. Y hubo resistencias importantes. Y me parece que esas resistencias, en algún sentido, se han vuelto a mantener durante el tiempo, más en términos de inercias políticas, de inercias del pasado, que con una posición ideológica concreta, ¿no? Jerry Adams siempre dice que la negociación más dura siempre es con los de casa y yo puedo afirmar que eso es así. Pero yo considero que si los debates se hacen de manera respetuosa, si los debates se hacen con honestidad, todas las posiciones son absolutamente respetables. Nosotros hicimos ese debate, encontramos resistencias, es normal encontrarlas, porque lo nuevo siempre asusta y porque, como vengo repitiendo últimamente con más asiduidad, quizás porque he leído mucho a los anarquistas dentro de la cárcel, las estructuras políticas y los aparatos siempre son conservadores. Siempre prefieren jugar a seguro, siempre prefieren pensar que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, pero yo estoy totalmente satisfecho, y creo que mis compañeros y compañeras también, de haber hecho lo que hicimos, de poner encima de la mesa una estrategia que desde nuestro punto de vista podía hacer avanzar más eficazmente el proceso de liberación nacional y social, y por encima de todas las inercias y por encima de todas las resistencias, creo que fuimos capaces de llevar al conjunto de la izquierda abertzale a esas posiciones, y eso me permite decir hoy que, a pesar de los desgarros pequeños o grandes que puedan existir en la izquierda abertzale, este país no va a alcanzar sus objetivos si no mantiene una unidad férrea en torno a sus objetivos, a sus organizaciones y a sus estrategias, y, por lo tanto, la unidad en la diversidad, pero la unidad sigue siendo un factor fundamental para avanzar en este país. Sí, ha cambiado el ciclo, se ha acabado la lucha armada, pero siguen quedando consecuencias de ese conflicto. Están los presos, de los que hablaremos más tarde también. Pero está también la cuestión de las víctimas. ¿Cómo se puede dar solución a todo eso? Yo creo que lo he manifestado en alguna ocasión, que aquí todo el mundo tenemos que ser conscientes de que existen unas consecuencias de este conflicto en las que yo asumo mi propia responsabilidad en determinadas áreas y, por lo tanto, no tenemos que tener empacho en reconocer esas responsabilidades. Yo sé que este es un tema delicado, pero yo siempre quiero insistir en una misma idea. Hay gente que me demanda y me dice ¿por qué nosotros pedimos disculpas o por qué asumimos responsabilidades mientras ellos no lo hacen? Y mi respuesta en eso creo que siempre es parecida y la quiero mantener con absoluta claridad. Nosotros hacemos eso porque nosotros no somos como ellos. Porque si nosotros y nosotras somos como ellos, ellos nos han ganado. Porque nosotras no representamos un modelo social como el que representan ellos. No tenemos los valores que tienen ellos. Nosotros nacimos del pueblo, trabajamos con el pueblo, nos debemos al pueblo y es el pueblo el único juez que nosotros aceptamos que pueda juzgar de manera democrática desde nuestro punto de vista las actitudes que hemos mantenido. Por tanto, nosotras no planteamos la autocrítica, y esto es la segunda cosa que quiero resaltar, porque nos la demandan las élites de los partidos, ni los medios de comunicación, ni los estados. No, no, no. Ese no es Nosotros no nos debemos a los medios de comunicación, ni a los estados, ni a las élites políticas y económicas. Nosotros nos debemos a nuestro país, a nuestra gente. Y si nuestra gente, nuestro pueblo, nos demanda una autocrítica, nosotros la vamos a hacer. Pero la vamos a hacer para servir a ese pueblo y para que ese pueblo pueda seguir avanzando. Ese es el contexto en el que deben entenderse las autocríticas que nosotros podamos plantear. Es evidente que existen consecuencias del conflicto que hay que superar. Yo estoy convencido de que se va a hacer así. Y estoy convencido de que si somos capaces de plantearlas en términos constructivos, lo podremos hacer. Y lo podremos hacer con absoluta seriedad, con absoluta profundidad, con absoluta intensidad. Y creo que también en ese terreno la izquierda independentista necesita hacer una gran aportación a este país. Porque a nosotros nos interesa que todo eso sirva para construir un proyecto político sólido en este país, un proyecto político que defienda los intereses de la mayoría de este país. Por lo tanto, ese es el contexto en el que nosotros debemos encarar las autocríticas, el tema de las víctimas, el tema de los presos, por ejemplo, que luego vamos a desarrollar.
pero para mí lo interesante es dejar sentada esa primera reflexión. Yo no me autocritico porque me lo pide un periodista, ni el EBB, ni la Guardia Civil, ni la Audiencia Nacional, ni todos ellos juntos. Si yo hago una autocrítica es porque creo que se la debo a mi país, a mi gente, a mis trabajadores, a las mujeres, a los jóvenes, a todos y todas los que estáis aquí. Ese es el ámbito en el que yo hago la autocrítica. ¿Por qué? Porque considero que eso demuestra, uno, que no somos como ellos, dos, que reconocemos errores, tres, que no tenemos ningún problema en reconocerlos, porque sobre esas bases es posible construir una sociedad diferente. Sobre las bases que plantean el rencor, la venganza y el odio, sobre eso no se construyen bases ni alternativas diferentes en esta sociedad. Y nuestra responsabilidad es construir una sociedad diferente para nuestra gente, para nuestros hijos, hijas, para las mujeres, para los trabajadores y para las capas populares de este país. Y en ese camino no nos vamos a despistar. Más preguntas para Arnaldo Otegi, en este caso desde Madrid, por parte de un periodista donostiarra que reside allí. Las preguntas de Iñaki Gabilondo para Arnaldo Otegi. Señor Otegi, Egunon, buenos días. Yo quisiera hacerle dos preguntas. La primera es la siguiente. Usted jugó un papel determinante liderando a la izquierda abertzale de su anterior situación a la actual situación de legalidad e influyendo también mucho en el fin de las acciones de violencia de ETA. ¿No le parece que debería usted ahora liderar también otro proceso conduciendo a la izquierda abertzale a que pida a ETA definitivamente su disolución, habida cuenta de que la suerte de los presos, tan importante, va a ser muy diferente si ETA se disuelve que si no se disuelve, y todos lo sabemos y usted también? ¿No le parece que si Sortu se acogió a la legalidad en el año 2011, no deberían tener también los presos de ETA derecho a acogerse a la misma legalidad que hizo Sortu? ¿No le parece que podría ser también una gran causa para que usted la abanderara como abanderó la anterior? Y la segunda es la siguiente. Euskadi es un pueblo muy pequeño, pero hay universos muy diferenciados dentro de él y muchas veces que no se relacionan, que no prácticamente se conocen. ¿Cree usted que podemos un día construir un proyecto compartido? ¿Cree que merece la pena luchar por un proyecto compartido en el que identidades diferentes, diferentes sentidos de pertenencia, pudieran converger en un único proyecto colectivo para Euskadi, o estamos condenados a tener que vivir los antagonismos de dos proyectos, uno de los cuales está llamado a someter al otro, a imponerse claramente sobre el otro? ¿Merecería la pena luchar por la causa de un proyecto compartido para todos en Euskadi? Sí, en primer lugar quiero decir que tengo gran admiración por Iñaki Gabilondo, independientemente de las diferencias ideológicas que tenemos, que son evidentes, pero sí me parece que es una persona que al menos ha sabido ser capaz de tratar con cierto respeto a la izquierda abertzale y a este país, y por tanto eso lo quiero poner en primer lugar, ¿no? Con respecto a la primera pregunta, yo lo que quiero manifestar con claridad es que yo pienso liderar, más que liderar, coliderar, porque me parece que en estos momentos en los que se exigen liderazgos fuertes, yo quiero señalar otra vez que los liderazgos fuertes realmente solo pueden ser compartidos y solo pueden ser colectivos, no pueden ser unipersonales en ningún caso, porque eso no es una buena receta. Yo lo que le puedo decir con absoluta certeza es que yo, junto con otras y otros, lo que vamos a liderar es un proceso para que se resuelvan todas las consecuencias y todos los temas pendientes que existen en este momento sobre el candelero político y sobre la mesa política en torno a las consecuencias del conflicto. Que no tengan eso, que tengan eso absoluta seguridad. Y por lo tanto yo lo que quiero hacer aquí es dar públicamente mi palabra de que seguimos trabajando en la dirección de dar solución a todos esos problemas. Sí le haría una matización. Yo creo que todo el mundo piensa que el día que ETA se disuelva o que se produzca el desarme, la actitud del Estado va a ser más condescendiente, tanto con el pueblo vasco como con los presos. Yo no tengo esa impresión. Yo tengo la impresión contraria, y es que el Estado no tiene ningún interés ni en una cosa ni en la otra, porque el Estado sigue manteniendo una estrategia que, anclada en el pasado, le permite constantemente recrear un esquema antiterrorista
que le permite mantener sus posiciones con carácter inmóvil y absolutamente autoritarias, ¿no? Por tanto, sí le haría esa matización. No creo que una situación como la que él describe se vaya a dar tan fácilmente, independientemente de que ETA haga una cosa o haga la contraria. En cualquier caso, nuestro compromiso es que todas las consecuencias del conflicto y todos los ejes que todavía están pululando fuera o en el ámbito de la mesa y la agenda política de este país puedan ser resueltos, y yo me comprometo públicamente a trabajar por ello junto con mis compañeros y compañeras. Un proyecto compartido. Creo que es una buena causa, pero creo afirmativamente también que este país necesita refundar en estos momentos un proyecto político de ese estilo, que el abertzalismo, el independentismo necesita refundarse, y necesita refundarse porque necesitamos alcanzar nuestros objetivos políticos, necesitamos tener ambición y necesitamos fundamentalmente entender que ya no estamos en la fase de reivindicar, sino en la fase de intentar construir un propio Estado para este país. Creo y confío en que este país, que tiene materia gris suficiente, que tiene suficiente experiencia histórica, este país va a ser capaz de levantar la bandera de un proyecto nacional que, independientemente de las identidades nacionales que tengan los seres humanos, hombres y mujeres que viven en este país, desde la soberanía plena para este país, podrá converger en un proyecto en el que todas y todos vivamos sustancialmente mejor, vivamos en una sociedad construida de manera progresista, en una sociedad socialmente avanzada. Y, por lo tanto, sí que me parece evidentemente muy interesante esa reflexión. Un proyecto político común compartido en términos de soberanía nacional y en términos de justicia social me parece que es importante. Pero eso todo tiene solamente una condición que yo creo que sería previa a intentar construirlo. Es: los vascos y las vascas somos una nación, los vascos y las vascas queremos soberanía nacional, popular y social para decidir aquí cómo construimos nuestro país, y a partir de ahí, desde la formación de un Estado, yo estoy convencido que, independientemente de cuáles son las identidades que cada cual pueda defender, un Estado vasco soberano será capaz de hacer confluir, de hacer converger a la gran mayoría de la población de este país. En eso estamos trabajando, en eso vamos a trabajar, y estoy seguro que lo vamos a conseguir antes de lo que algunos y algunas piensan. Berehala, bozeramale lanetan sartuta egia esan 6 urte eta erdi espetxean pasa dituzula batzutan golpez ahaztu edo egiten dugula, eta horretaz ere galetu nahi genizun. Horretarako abia puntua, zure taldeko Itxuneko jokalari batek eman digu aitzakia espetxean nola bizi den ikusteko, David Zurutuzak. Arnaldo, egia alda errealeko izatea beste penitentzia bat kunplitzea dela? Bai. Lehenik eta bai eskertu nahi dio Zurutuzari galdera egitea. Niretzat errealeko jokalarik onena da, eta ez da pelota egiteagatik. Gutxienez ezker abertzaleak askotan jartzen duen intensidadea jartzen diolako, gero gauzak ongi gero gaizki egingo du, baina gu zelaira ateratzen garenan irabaztera ateratzen gara beti, baita politikan ere, eta espiritu horrekin ateratzen ez dena partidua beti galdu egiten ditu, eta horregatik maite dut pila bat bera. Egia da azken urtean, Logroñon nengoela kidei gauza bat komentatzen niela, eta da sekulako partidu pila bat telebizatzen zuten errealekoak. Ia igandero erreala jartzen zuten telebistan, eta ni komentatzen nien, eta karo, oso erresultado kaskarrarekin, oso gaizki jokatzen zuten, gehienetan galdu egiten genuen, eta ni lagunei esaten niena zen, agian hau zeniren estrategia bada, desmoralizatzen naizen era bat, eta etxo polbo ateratzen naizen kartzelatik. Eta ez pentsa, azkenean konbentzituta gelditu nintzen horrela zela, porque bestela ez nuen beste esplikaziorik aurkitzen. Beraz, bigarren kondena bat jasan nuen, espero dut gaur Real Madrileri irabaztea, eta kondena hori arintzea, hori da espero dudan. Gararen irakurle finek badakizu askotan iritzi kontundenteenak gure Unkarian ez direla iritzi saian joaten, kirolen saian baizik, surflari ernegatu ere askok ezagutuko duzue, surfaren
inguruan edo aitzakian, berez zutabean ere, hortxe astero idatzi hoi duelako, gaur gure kolaboratzaile batzuen galderak ere jaso nahi genituen forum honetan, eta lehena bera, Aritz Larrañaga. Hau banitxekin gertatuko gara. Surfeatu. Hortan itxiek, barkatu bizkarra ematen nahi zen guztiai. Arnaldo, etxe gehiate eukieken aukera ire semia odei surfiten ikusteko. Normalian kanpotik surlariak ikustitu zuenak, kanpotik agian emateu surlari danak berdina diala, leku berdinan gabiltzala, baina ez da hola izaten. Batzuk aparretan ibiltzeia, bestiak atzea guteia olatu ondilan bila, bestiak olatu luzia gustatzea eskilo, bestiak tartekuak. Helburuan arabera batzuk elkartzegea, egunan arabera batzukin elkartzegea, eta hori gaur ikustea bidaian guazenean. Trenian da bioian ez, baina autotan banatu berdeunian helburuan arabera elkartzegea. Ta nidakat inpresioa, ahola auto batean, eta auto horren barruan dazkakela surflariak eta banistak. Bi mundu ikuskera oso ezberdin. Militantzia ulertzeko bi modu oso ezberdin mundua ulertzekoa, eta nola itek hori autori gidatu eta kudeatzeko. Kontu handiarekin. Eta, beraz, nik gauza bat nahiko argi dakat, ez? Eta da, lehen aipatu izan ditut, zeintzuk izan behar diren gure printzipio eta gure baloreak, ez? Nik askotan dakaten sensazioa herri honetan da, adibidez, eztabaida bakoitza hilala biziko eztabaida bezala bizitzen dela. Posizio bakoitza hilala biziko eztabaida bat bezala bizitzen dela, ez? Eta eztabaidatzen ere askotan ez dakigula. Segituan jartzitu adjetiboak, segituan definitzen dugu jendea, korbata balin badakazu eskubitarra zea, ez baduzu jartzen ezkerrekoa zea, beraz Fidel Castro aspaldi utzi zion ezkerrekoa izateari. Esan nahi dut, nik uste dut badagola formula bat, nik aspaldi ikasi nuena, gazte nintzenean, ez dut esango nun, ez dut esango zeintzuekin, baina oso herritarra izaniz, errespetuarekin, jendearekin hitz egiten, saiatzen beti posizio amankomunak ateratzen eta ez sektarismoan erortzen, nik uste posible dela denak, oia denak autobus erokotxe berdinean jutea. Gero bakoitzak pentsatuko du bere olatua ez dakinun dagoela, ero beste toki batean dagoela. Ongi, hori errespetagarria da. Adostasuna beste toki batean jarri behar da, eta da, denak surfa egin nahi dugu, denak surfa maite dugu. Bakoitza bere erara, eta gure surfa zen izan behar da. Baina bardurarekin, pluraltasun guztia onartuz, bakoitzaren ikuspegiak onartuz, errespeto horretan denak surfea egitea jutea, zer da? Bakoitzak bere honena jartzea, herri honek askatasuna lortu dadin, eta herri honetan alternatiba sozial bat eraiki dadin. Eta nik uste dut hori nola egiten da, nik askotan aipatu izan dut errezeta bat, baina ez da nire errezeta, niretzat zentzu arruntaren errezeta da, eta da, jendearekin amable izan behar da, jendea entzun egin behar da, ez dakagu beti guk arrazoia, gure olatuak eta besteenak ez dira bata bestea baino hobea, bakoitzak bakoitzean disfrutatu egiten dugu, eta gauza guztien gainetik irrifarra, umorea, pasioa, zen eta gu borrokan zoriontsu izan behar geha. Zetik badakagu aukera izugarri bat eta da mundua baldatzea. Horretara dedikatu dugu bizitza. Lortuko dugu ala ez. Gu zertan gabiltza, zu surferoa zaizenez azken finean. Amestutako olatuaren zai. Hor gaude. Olatu pila bat okatzen zaizkigu surfeatzea. Batzutan kriston kolpea jasotzen ditugu, beste batzutan ez dugu harrapatzen, beste batzutan erdi itota gelditzen geha. Baina gu jarraitzen dugu pentsatzen, badagola olatu bat perfektua izango dena guretzat. Baina hori landu egin behar da. Eta hori lantzen da hor egoten, ez albokoarekin diskutitzen, ez uretan egon behar da. Zer eta batzutan badukat inpresioare ezker abertzaleak eta herri honek olatua etortzen denean,
kanpoan harrapatzen diola. Beti kanpoan. Ero bi, eta oraindik txarragoa dena, sekulako olatua datorrenean, hau ez da ona. Etorriko da beste bat, eta olatua pasatzen dira. Eta nik esatetena da, hobe dugu itsasoan egon, lehorrean ze olatu ona den esaten duten hoiekin ongi entzun, baina ni nahiago dut entzutea barruan erekin itsasoan daudenak, zatik kanpotik oso arretza dira gauzak esaten, eta beraz, hor balin bagaude, eta pasioarekin egiten badugu, eta benetan egiten duguna maitetzen badugu, etorriko da olatu ona. Eta ez bada munduko hoberena ere, etorriko da nahiko desientea Euskal Herria independiente izateko, errepublika bat izateko, eta ezkerretik ere ikitzeko. Eta beraz, dena surfeatzera. Oraintxe ordu bata puntuan, ez da itxasoa bare edo zakar, egungo egoerari begira. Jarri behar dugu urrengo minutuetan, bigarren errondo honetan, Iraia Oyarzabal. Hemos comentado antes, al principio, cómo está la situación del proceso de resolución, en este momento bloqueada. Una de las cuestiones pendientes es precisamente la de los presos. En los últimos años han dado diferentes pasos. El colectivo ha apostado por las vías legales para vaciar las cárceles, pero la llave la sigue teniendo los estados español y francés en este caso, y no parecen muy dispuestos a implicarse en el proceso. En ese contexto, ¿cómo se puede lograr llevar adelante ese proceso de vaciar las cárceles y en qué medida o qué papel debería jugar la sociedad vasca? Bueno, efectivamente la llave de las cárceles la tienen los estados español y francés. Eso es una obviedad. Y evidentemente nosotras dijimos en nuestro tiempo que había que llenar las calles para vaciar las cárceles. Es evidente que nos encontramos frente a un Estado, en este caso el Estado español, que ha interpretado bien la situación y que ha entendido que mantener bloqueado el tema de los presos le puede resultar beneficioso para diferentes objetivos. El primer objetivo es generar frustración y desilusión en la sociedad vasca, cosa que creo que ha conseguido. Creo que ha conseguido. Eso es por lo menos lo que yo percibo. En segundo lugar, mantenernos anclados en el tema de los presos le ha permitido que la izquierda abertzale vuelque todas sus energías en ese frente y quizás descuide otros frentes. Y creo que eso también, en parte, lo ha podido conseguir. Y en tercer lugar, hoy las presas y presos son más rehenes que nunca en los estados español y francés. ¿Por qué? Porque ellos consideran que esa es la hipoteca que nosotras tenemos y que si no levantamos esa hipoteca, nosotras no vamos a poner en marcha un proceso, por ejemplo, como el de Cataluña en este país, porque mientras no se resuelva eso, no va a haber proceso político de liberación en este país. Creo que esos son los tres objetivos que busca el Estado. Frente a eso, nosotras lo que decimos son varias cosas que creo que hay que tener muy en cuenta y que a veces los medios de comunicación no nos permiten plantear. La primera es posición de principio. Bien parece. Todos y todas los presos políticos vascos, todos los refugiados y todos los deportados tienen que volver a este país en libertad. Esa es la posición de principio. Después pasamos a discutir cómo se hace, en cuánto tiempo, con qué medios, con qué medidas, con qué recursos, con qué instrumentos. Pero la posición de principio es esa, porque empezar a discutir el segundo nivel sin dejar claro el primero nos puede hacer que nos despistemos en el camino. No. No hay ningún conflicto en el mundo que se haya resuelto sin que todos los que han participado en él vuelvan a su casa en libertad. Y, por tanto, esa es la primera exigencia. La segunda, ¿qué instrumentos hay que utilizar para sacar a las presas de las cárceles? Todos. ¿Por qué? Porque cada prisionero o prisionera que sacamos de la cárcel es un rehén menos que tiene el Estado para hacernos chantaje a nosotras y a sus familias fundamentalmente. Tanto, cada presa y preso que sale de la cárcel es una victoria que nosotros obtenemos porque tiene un instrumento menos con el que chantajearnos y un instrumento menos con el que presionar a los ámbitos más próximos de amigos, familiares, etcétera, etcétera. Tercer lugar, o cuarto, ya no me acuerdo, utilización de la legalidad. Desde mi punto de vista, evidentemente. Eso no quiere decir que utilizando la legalidad ellos vayan a ceder. Es que la posición de ellos es una posición política, no es jurídica, no tiene nada que ver con las leyes ni con el reglamento penitenciario.
Lo que ellas pretenden hacer y ellos pretenden hacer es sencillamente bloquear un proceso como el catalán que no se puede desarrollar aquí porque la izquierda independentista está hipotecada por la situación de los presos. Es decir, lo que quieren ellos es convertir un activo, como son los presos políticos por la libertad y por la paz, en un pasivo con respecto al proceso. Por eso, la responsabilidad de la izquierda independentista es dotar a ese colectivo y a esa gente de todos los instrumentos posibles para volver a recuperarlos y traerlos en libertad, de manera escalonada, de manera ordenada, hasta que se dé una solución integral y final a este tema. Y, por lo tanto, ese es mi punto de vista. Estamos ya a puertas de unas nuevas elecciones, 26J. ¿Cómo se conjuga toda la crítica al Estado español, la imposibilidad de democratizarse, con el llamamiento a la gente a que vote a la izquierda abertzale para llevar cuantos más representantes al Congreso de los Diputados, cuando siempre van a ser pocos comparando con el número total? Bueno, hay un... No me voy a poner muy bolchevique, porque si no, luego Urkullu se va a poner nervioso y me va a llamar la izquierda radical. Hay un libro interesante de Lenin que es el infantilismo, la enfermedad, o el izquierdismo, la enfermedad infantil del comunismo. Creo que es en ese libro en el que cita una cosa y es los comunistas en Holanda, creo recordar, en los Países Bajos, estaban debatiendo sobre la necesidad de ir o no al Parlamento. Y Lenin, de manera clarividente, dijo una cosa: mientras haya un solo trabajador, uno solo, en vuestros países que considere que sus intereses también se defienden en ese Parlamento, los comunistas tienen que estar en ese Parlamento. Bueno, yo con respecto al tema de las elecciones españolas, dos consideraciones. La primera es, el voto independentista en estas elecciones tiene un doble valor. Nosotras estamos haciendo un análisis de la situación del Estado y lo definimos en los siguientes términos: no va a haber democratización del Estado español. Lo máximo que podemos esperar del Estado español y de su gobierno es probablemente en los siguientes meses un gobierno de coalición, de gran coalición, sea PSOE-PP, sea PP Ciudadanos, sea PSOE Ciudadanos. Eso es lo que realmente va a ocurrir. Y frente a esa situación, nosotras lo que decimos es, mire usted, el eje fundamental en el Estado español del proyecto de dominación de la oligarquía es la unidad de España. Por lo tanto, el voto más radical, el voto que más daño hace, el voto que pone en cuestión el sistema de dominación es el voto independentista en las naciones periféricas del Estado. Si no hay independentismo fuerte también en el Congreso de los Diputados, las cosas van a ser mucho más difíciles, también para los presos. Y ese es el valor que tiene nuestro voto. Y en segundo lugar, nuestro voto serviría también si se abriera una posibilidad de reforma del Estado español. Nuestras diputadas y diputados no tendrían inconveniente en sostener un gobierno de progreso, entre comillas, que no se va a dar, o un proceso de reflexión o de reforma de las estructuras del Estado en términos de reconocimiento de nuestra identidad nacional y nuestro derecho a decir, que no se va a dar. Pero si se diera, nosotras estaríamos dispuestas a apoyar eso sin ningún tipo de cortapisa. Por tanto, nuestro voto tiene valor doble. Nuestro voto tiene valor doble. Es el voto de decir, mi propuesta es la que pone en cuestión el sistema de dominación del Estado español. Estuvimos aquí hace 40 años y os dijimos que ese proceso de reforma era un proceso que lo que conllevaba era un fraude a las clases populares y a las naciones sin Estado, y se ha demostrado después de 40 años. Venimos otra vez aquí a deciros que eso con nosotras no va a volver a funcionar. Venimos a deciros que estamos generando las condiciones para que un día no volvamos aquí porque tenemos en marcha un proceso de creación de una república vasca, y veniros también a deciros con la mano abierta que si algún día os decidís por democratizar este Estado, nosotros colaboraremos en ello. Pero no nos vamos a despistar, no jugamos a eso, no ponemos nuestras energías en eso. Nuestras energías están en liberar este país. Dicho de otra manera, de manera resumida, que me lío mucho, nosotras hacemos una declaración de ateísmo político. No creemos que el Estado español se pueda democratizar. Ahora, si alguien demuestra que es posible, allí estaremos, sin lugar a dudas. Si alguien cree que es posible que haya un Estado español que reconozca la identidad nacional de los diferentes pueblos y el derecho a decidir, nosotros vamos a apoyar eso. Pero, como nuestra previsión es que eso no va a suceder, nuestras diputadas y diputados en el Congreso de Madrid estarán allí para decir, esto es imposible, esto no vale, ya os lo dijimos hace 40 años, venimos a deciros que seguimos aquí, que después de 40 años nosotras estamos aquí,
Después de cárceles, de ilegalizaciones, de exilios, de todo lo que queréis, nosotras seguimos estando aquí para deciros, esta vez sí, como hace bien Joan Tardá, que nos vamos. Más allá de la lógica electoral, los principios y los objetivos del proyecto político de la izquierda abertzale que dices hace falta rearmar quedan más o menos claros. Diría que todo el mundo se hace una idea de cuáles son. Sin embargo, no siempre queda claro cómo se plasman esos principios en el día a día, cómo se bajan a pie de calle. En ese sentido, ¿cuáles son los pasos concretos, la hoja de ruta que crees que la izquierda abertzale debería aplicar para alcanzar dicho proyecto? Es una buena pregunta. Pero tengo una cuestión de principio antes de eso, ¿no? En la cárcel solía comentar con Arcaiz que me da la impresión que en este contexto un secretario general de un partido tiene que ser el mayor antisecretario general de un partido. Y solía comentar también que este país necesita ponerse frente a un espejo, ver realmente cuáles son sus problemas y darle solución. Pero me da la impresión de que la peor contribución que podemos hacer algunos en este momento histórico es dar recetas. O sea, yo he dicho que estoy en una fase de escuchar. Y creo que no podemos construir una alternativa real para los problemas del día a día si alguien en nombre de su condición de secretario general o si alguien en nombre de la dirección de no sabemos qué le dice a la gente esta es la receta, estos son los planes de gobierno, esto es lo que hay que hacer. Me da la impresión de que eso lo tenemos que hacer entre todos y todas. Me da la impresión de que no podemos caer otra vez en la tentación de hacer programas cerrados, programas, digamos, que se hacen desde arriba. Creo que tenemos la gran oportunidad. Yo no sabía qué era el WhatsApp cuando entré a la cárcel. Es más, juré y perjuré a mi familia que no lo iba a utilizar y ya estoy enganchado. Entonces, el tema es, creo que existen en estos momentos instrumentos como para democratizar mucho los debates, como para democratizarlos al máximo, como para que la gente participe, la gente decida, la gente discuta y la gente al final tome decisiones. Por eso, ¿cuál es el problema de la izquierda independentista? Yo lo he dicho y lo he señalado en más de una ocasión, o en alguna ocasión, creo. Nosotros tuvimos un problema al inicio del proceso cuando accedimos a grandes cotas de gestión institucional. Y se han hecho cosas pegadas al día a día. Se intentó aplicar otra política fiscal, se intentó aplicar otra política de reciclaje de residuos, se hicieron cosas con el transporte, se hicieron muchas cosas bien. Tanto, la izquierda también ha estado en el día a día. ¿Cuál ha sido, desde mi punto de vista, el gran problema? Que es el que señalé el otro día en la reunión con la izquierda europea. Nuestro gran problema fue que mientras iniciábamos toda esa labor, una crisis económica brutal, una gran estafa de escala planetaria, introdujo en nuestra gente otras prioridades. Y mientras nosotros teníamos nuestra propia agenda, a la gente le cambió la agenda, porque la gente estaba preocupada porque sus hijos e hijas se tenían que ir a estudiar fuera, porque tenían trabajos precarios, porque se tenían que ir afuera a cobrar realmente salarios miserables, porque tenían miedo de que se desalojaran de su casa, porque tenían miedo de perder el trabajo. Entonces, cambió la agenda de la gente y nosotras no supimos interpretar eso con la suficiente intensidad. Y en segundo lugar, una reflexión que, por lo menos en el seno de la izquierda europea, levantó cierto debate. Es decir, las instituciones, estando en la Unión Europea, estando en el Estado español y estando dentro de un régimen capitalista, tienen el margen de maniobra que tienen. Es decir, los cambios no se pueden hacer por arriba, los cambios hay que hacerlos por abajo. Y, por lo tanto, esa es la gran labor que nosotros tenemos que desarrollar. Si nosotras no cambiamos los principios y valores de la gente por abajo, no se pueden hacer. Las revoluciones no se hacen por arriba. No se hace una revolución con un boletín oficial. El boletín oficial puede certificar que existe un cambio en la sociedad, pero tratar de hacer el cambio de ese boletín oficial si no se ha ganado antes con la gente, eso es un mal camino que creo que todos hemos tenido ciertas experiencias a ese nivel. Por eso creo, y para concluir, que me estoy liando mucho, que la izquierda abertzale tiene que hacer reflexiones de carácter general, pero luego estoy convencido de que entre todas y todos tenemos que poner encima de la mesa un programa concreto en todos los ámbitos, como hace el Sinn Féin en su conferencia política, por ejemplo, que dé solución a todos los problemas que tiene la gente todos los días. Pero, repito,
Eso no se puede hacer desde el buró político, eso hay que hacerlo con la gente. Esa es mi impresión. Krisi ekonomikoa aipatu duzu, Arnaldo azken urtetan egia esan zaplazteko dezenteko kolpea eragin duena. Eskerrik asko. Euskara zire aurretik. Krisi ekonomikoaz esan duen bezala, aipatu duzu azken urtetan zen olako kolpe eragin dien milaka familiei. Azken astetan, eurez zoritxarrerako oso ezagun izan diren batzun eskuti datorkigu hurrengo galdera. Arnaldo, ArcelorMittal enpresako batzordeko labeko kideak era. Dagoeneko jakingo duzu nola gure enpresa itxi eta multinazionalak Asturias eraman ditu, bai gure lanpostuak, bai gure produzioak. Tamalez, urte hauetan eduki ditugun politika industria faltak gaurko miseriak erakusten dizkigu. Eta orain konturatzen gera, gure enpresa saltzen zituztenean, baita ere langileok ere bai saltzen gintuztela. Multinazionalak, azkenean, eskalabista modernoa batzuen eran, gure ametsak eta gure familiaren etorkizunak hausten dituzte. Nola ikusten dezuzuk arazoa? Ze irtenbide ikusiko genuke ikusten dezuzuk hau aurrera ateratzeko? Venga, Arnaldo, besarkada bat. Bai, lehenik eta behin esan nahiko nuke kapitalismoa bihotz gabeko sistema ekonomiko eta politiko bat dela. Eta beraz, badagola pertsona bat, ero konseilu bat administraziokoa, segurazki India aldean, pentsatu izan duena posible dela istea hainbat fabrika munduan zehar, helburu bakar batekin, eta da bere benefizio tasa altuagoa izateko. Baina hau da kapitalismoa. Kapitalismoak ez du bihotzik. Berdin zaio Zumarragan zegertatzen da, berdin zaio familia horiei zegertatzen zaion. Kapitalismoak baldin badu ADN-ean zerbait sartuta da, benefizio tasa, punto. Beste guztia, beste gauza bada. Zorionez Euskal Herrian badira, enpresario txikiak eta ekimen ekonomiko txikiak sustengatzen dituzten hainbat enpresario adibidez, beste motatakoak direnak eta baita ere herri honekin konpromisoa dutenak, txikiak direlako, herriarekin asko zen lotura gaiago daukatelako, eta bar, eta nik uste dut, badela politika hon bat enpresa txikiei eta enpresa hartainei laguntza ematea bai instituzioetatik eta baita alor politikoetatik. Zeratik, sare industrial hori guztiz beharrezkoa zaigu herri honetan. Zer egin daiteke horren aurrean? Nik gauza bat oso argi daukat. Lehengo eta lehenik Euskaldunak eta Euskal Herrian burujabetza politiko, ekonomiko eta soziala berreskuratzea. Guk gure erabakiak hartzeko aukera izatea. Hori ez badugu, gutaz beste batzuk hartuko dituzte erabakiak. Eta honekin eta bukatzeko gauzatxo bat esan nahiko nuke. Orain dela gutxi Eusko Alderdi Jeltzaleak harrotasun osoz esan zuen bere programaren eguneko 90% kunplituta dagoela. Eta harrotasunez esaten zutela. Ongi, zuen programa ez du ezertarako balio. Zen eta hemen daukazue ArcelorMittaleko langileak, langabezi tasa jarraitzen du izaten dena, gizon emakumeen arteko ezberdintasunak hor daude, prekarietatea hor dago, gure gazteak kanpora joan behar dira lan egiteko, beraz programa hori ez du balio. Balio duena da ezkerreko programa bat eta ezkerreko independentistaren programa bat. Eta beraz, esan nahiko nukena da, azkenean gure proiektu independentista edo soberanista zertan laburtzen da. Guk hemen, elak esaten duen bezala, hemen eta orain, guk erabaki. Eta guk erabakitzen baldin badugu ziur naiz gure politika industriala herri honen mesedetan jarriko dela eta halako arazoi beste termino batzuetatik emango digula irtenbidea. Baina baldin badakagu gobernu bat, ero gobernu autonomo bat, hemen egiten diona multinazionalei sekulako abantaiak ematen diona lurra, fiskalidadea eta barren artean,
bere enpresak hemen jartzeko eta oso pozik ateratzen dira gero esaten lanpostua sortzen ditugu. Bai, lanpostua gero desagertzen dira bereiek nahi duten erara eta bereiek nahi duten erara. Eta beraz, lehenik eta behin, herri honek behar duena da burujabetza gobernu duin bat eta lehendakaritza duin bat. Herri honen interesei eta herri hau defendatuko duena eta ez herri hau nolabait ere edozeinen aurrean makurtarazi egingo duena. Hori da behar duela herri honek. Azken hilabetetan bereziki lehendik ere bai, baina Europara begira lotxagorritu gaituen gaia errefuxiatuen izan da, bere lanagatik eta bereziki gai honen jarraipenean ezagun eginda, eta gaur ere, gonbidatu dugu Arnaldo Otegiri galdera egitera Ane Irazabal kazetaria. Errefuxiatuen dramak inoiz ez ikusitako herritarren elkartasun mugimendu bat sortu du, baina aldi berean gurean bizi diren kanpotarren kontrako komentarioak gero eta indar handiago hartzen ari dira. Zergatik ematen dizkiete etxeak haiei eta guri ez dago denentzako tokirik eta halakoak, eta kalean, kuadrilen artean entzuten dira, baita ezkerti hartzat jotzen diren pertsonen artean ere. Nire galdera da, zer egin du gaizki ezkerrak, zertan kale egin du, komentario xenofobo eta arrazista hauek gero eta indar handiago hartzen ari baldin badira. Ezkerra gaizki egin duna da terrenoa jaten utzi izana. Eta gainera saiatzea beti ere halako gaiak beraiek planteatzen diguten markoan eztabaidatzera. Beraiek oso ongi egiten dute hori. Beraiek marko bat jartzen digute eta gu marko horretan eztabaidatzen dugu. Beraz, beraiek markoa zein da? Hauek etortzen dira ona lapurtzera, gure soldata sozialak eta eskubide sozialak jatera, etxe bat emate jote doain, eta guk ez dakagu ezer. Beraz, ezkerrak ez du horretan nire ustez posizio garbi bat, eta hori da gertatzen zaiguna momentu honetan. Egia da, nik ere kezka handiz entzuten ditut nire inguruan ere halako eztabaidak eta halako komentarioak, ez? Hauek etortzen dira ona lapurtzera, hauek etortzen dira ona ez dakizzetara. Nik lehen plantatu izan dut eta beti ere oso iruditu zait oso adibide garbia egin daitekela eta oso ariketa erretza dela, ez? Norbaitek begiratu diezaiola berjaren atzealdean dauden gizon emakumei ero umei, eta norbaitek hori ikusi ondoren esan dezala niri zergaitik horiek ez duten gu dazkagun eskubide berdinak ongi bizitzeko. Ea nor den kapaz hori egiteko. Eta guk aldiz, ezkerreko posizio batetik nik uste dut horretan ere urrats bat eman behar dugula aurrera. Eta aspaldi nire reflexioa da gizakiak, eta gu independentista gera, baina gizakiak behar dugula nola baiteko Pepe Mujikak esaten duen kontzientzia unibertsal berri bat eraiki. Bere garaian Kantek egin zuen halako hausnarketa bat, internazionalismo proletarioa ere halako saiakera bada, baina nik komentzuta nago beharrezkoa daukagula momentu historiko honetan, nun gure giza espeziare arriskuan jartzen ari da kapitalismoak, kontzientzia unibertsal bat mai gainean jartzea eta kontzientzia unibertsal baten jabe egitea. Denak gara planeta berdinean gauden gizon, emakume, gazte berdinak. Familia berekoa gara. Eta beraz, gure artean, egon behar den asmo bakarra da, denak etortzea mundu honetara, ahalik eta zoriontsuen bizitzera. Eta horretarako, ez dakagu eskubiderik, ez muga jartzeko, ez papelak egiteko, eta badakit hau, askotan esaten dela, ez dela hain erretza. Ez da hain erretza, baina filosofia hori izan behar da. Eta nik hori defendatu egiten dut. Hau da, denagoaz barko berdinean, denak ditugu eskubide guztiak, eta denak daukagu aukera bat, ero auki beharko genuke aukera bat, duin bizitzeko. Beraz, ezkerrak horren aurrean esan behar duna da, zuen gerrak sortutako errefuxiatua dira, beraz, hoiek hemen egoteko eskubide osoa dute bizitza duin bat bizitzeko. Gizaki guztiek daukagulako bizitza duin bat bizitzeko eskubidea. Hori da, nire ustez, ezkerrak eukiko beharko luken posizioa argi eta garbi. Eta horrekin batera, bigarren gauza bat.
Oso zorrotz konbatitu behar dira halako esaldiak gure ondoan entzuten ditugunean. Ez dira lapurrak, ez dira gaizkileak, ez datoz ona ez dakiz zer egitera, dira giza espeziako giza pertsonak, eta beraz eskubide osoa dute gu bezala ongi bizitzeko. Hori da ezkerreko posizio batetik defendatu behar dena, nire ustez. Eta horrek nire ustez ez du inongo eztabaidarik sortu behar. Besterik da, egon daitezken arazoak, konbibentziazkoak eta bar. Baina, printzipiozko gauza filosofikoki, termino filosofiko eta politikoetan, nik planteamendu bat oso garbia egiten dut. Mundu honetan dauden gizakiak, gizon emakume guztiak, dira gure anaiak eta gure arrebak. Familia universal batetako kideak gera. Eta Che Guevarak esaten zuen bezala, edozein tokitan sentitzen duzun injustizia zurea bezala sentitu behar duzu. Ni errefuxiatu horiek, pairatzen adiren sufrimendua nerea bezala ulertu egiten dut. Azken urteetan garrantzi berezia hartu du, denon zorionerako munduaren ikuspegi feministak berdintasunaren aldeko borrokak eta iritzi sailean sinadura indartsu bat gure egunkarian itzi hartzigala eta gaur berari ere gomita egin nahi genion Arnaldotegiri galdera egiteko. ¿Eso? ¿Se oye? Sí. Sí, vale. Bueno, cuando saliste creo que nos sentimos más libres. Cuando salgan todos y todas nos sentiremos todavía más libres. Fue muy emocionante ver a una señora como Angela Davis acercarse a la puerta de la cárcel de Logroño sabiendo que no le iban a dejar verte, pero esa era su denuncia precisamente. De Angela Davis yo he aprendido, y creo que mucha gente, la interseccionalidad del feminismo y al fin y al cabo que todas las opresiones se refuerzan entre sí, que es de lo que se trata el tema, ¿no? Respecto a ella, bueno, creo que tanto ella como tú tenéis muchas cosas en común. Una de las que más me emocionan es la responsabilidad revolucionaria con la que habéis asumido el protagonismo que os ha dado la historia. Creo que ella planteó aquí un viejo sueño de la izquierda más radical y más buena, que más cambia las cosas, que al fin y al cabo es la abolición de las cárceles, que al fin y al cabo lo que decías, que no somos como ellos, porque entonces nos habrían ganado. Entonces, ya que esto va de imposibles y de que todos los derechos los hemos ganado y que la libertad se ejerce y que si hay algo que he deseado toda mi vida es la independencia de Euskal Herria y que creo que estamos más cerca que nunca, en esa Euskal Herria independiente, te replanto la pregunta, o lo que planteó aquí Angela Davis. Ya que sabemos tanto de la mierda que son las cárceles, te lanzo un poquito la pregunta de qué hacemos un poco, o sea, ¿qué pasa con ese discurso? ¿Qué pasa con ese sueño? Que mucha gente nos dice que es imposible, pero como tantas otras cosas y las vamos consiguiendo. Vale, eskerrik asko. Bueno, hoy he traído el pin de Angela Davis precisamente para que esté presente también en esta sala y luego a la tarde... Luego a la tarde voy a concluir un prólogo que me han pedido para una biografía de ella que se va a editar en el Estado español, ¿no? Yo conozco muchas cosas, pero si conozco alguna cosa es cómo se vive en las cárceles. Y como yo, muchos vascos y vascas conocemos exactamente cómo funcionan, qué naturaleza tienen, qué objetivos persiguen. Y creo que todos los que hemos pasado por esa experiencia podemos concluir una cosa, y es: en las cárceles, en el Estado español y el Estado francés sigue habiendo pobres, sigue habiendo marginados, sigue habiendo drogadictos. En la cárcel no hay ricos, no hay banqueros, no hay empresarios. La cárcel al final se convierte en un instrumento del sistema para sacar de las calles a aquellos que consideran indeseables o que consideran gentes, como se decía antes, de mal vivir, ¿no? Por tanto, a mí me parece importante, como la ola del surf, seguir manteniendo la aspiración de que pueda haber un día una sociedad que pueda prescindir de las cárceles. Yo sé que ahora mismo eso sería imposible, pero creo que esa es la dirección que cabría apuntar, ¿no? Y me parece que ese es un sueño que los seres humanos tenemos que albergar y que, si es posible, tenemos que realizar. Yo no conozco cárceles que reinserten, a mí no me ha tocado vivir en ninguna de ellas. En las cárceles nadie está pensando en cambiar de vida, al contrario, en las cárceles sigue circulando la droga con absoluta facilidad, en las cárceles se sigue manteniendo regímenes absolutamente contrarios a los derechos humanos y, por lo tanto, me parece
que la izquierda tiene que tener entre sus objetivos, evidentemente, el que en algún día, en algún estadio de nuestra evolución, podamos conquistar un Estado que prescinda de las cárceles y plantee alternativas a lo que son los métodos punitivos clásicos que el Estado ha mantenido, ¿no? Yo sé que eso nos va a costar mucho, sé que es objeto de debate, pero me parece que la izquierda tiene también una necesidad y es apuntar siempre lejos. Es decir, luego probablemente nos va a costar mucho llegar, pero por lo menos te agradezco que me hagas la pregunta porque permite introducir temas que van más allá y que, en definitiva, pueden generar debates que evidentemente nos conduzcan a construir una sociedad mejor. Yo soy de los que pienso que la construcción de una sociedad alternativa no se hace de un día para otro, que siempre nos va a tener que tocar luchar, que siempre habrá cosas que mejorar, que siempre habrá cosas que poner en cuestión, que siempre habrá que poner cosas en duda. A mí me gusta la gente que pone las cosas en duda. La gente que solo tiene certezas a mí me da mucho miedo, mucho miedo. Yo también tengo muchas dudas y creo que en ese sentido apuntar debates en términos estratégicos y de largo plazo me parece una buena cosa y te agradezco enormemente que me hayas dado la oportunidad de decir lo que pienso de las cárceles. Además, a los independentistas vascos mejorar el sistema de las cárceles nos viene bien porque como al final siempre acabamos en ellas, pues me parece que es un objetivo loable. Además de la gente que estamos aquí, son muchas las personas también que nos están siguiendo a través de Nice, bueno, y Trending Topic y todo eso también, o sea, que ya estamos siguiendo también, y muchas de ellas desde Cataluña también. Y cómo no hablar de Cataluña, ahora que estamos hablando de presente y de futuro. Desde allí nos llega la próxima colaboración, en este caso Mónica Terribas, la que fuera secretaria, en este caso, de la televisión catalana. Esta es la pregunta para Arnaldo Otegi. Kaixo, Arnaldo, aspaldiko, Lucen y Sanda. Se hace difícil hacerte preguntas a distancia sin verte la cara, pero sé que vas a empezar ese proceso democrático hacia la independencia del País Vasco desde las instituciones. Aquí en Cataluña ya andamos con un Parlamento de mayoría independentista y un gobierno que también tiene ese proyecto ya en ciernes y ya va trabajando en él. Pero ha sido posible gracias a un proceso social, a una sociedad civil que ha salido a la calle año tras año y ha luchado y ha defendido eso y al final lo ha expresado con su voto. Ese proceso social, cívico, no lo hemos visto aún en Euskadi. ¿Cómo lo vas a activar? Y sobre todo, ¿cómo vas a garantizar que sea transversal ideológicamente y por lo tanto representativo de todo el pueblo vasco? Laster arte Bartzelonan ikusiko gara. Sí, yo he manifestado en más de una ocasión que cuando estábamos en la cárcel veíamos con un sentimiento de sana envidia lo que estaba ocurriendo en Cataluña, ¿no? Y hoy lo quiero volver a manifestar. Creo que han avanzado mucho en estos últimos años y que nosotros deberíamos, con absoluta humildad, entender que en estos momentos yo creo que Cataluña nos está dando una gran lección sobre cómo se hacen las cosas y en qué dirección hay que hacer las cosas, ¿no? Porque tengo la impresión de que desde Euskal Herria siempre se ha mirado con una cierta distancia al pueblo catalán. Creo que el pueblo catalán ha sido mucho más generoso con nosotros de lo que nosotros hemos sido con ellos y creo que en estos momentos es justo reconocer que el proceso que ellos han puesto en marcha es un proceso que está ciertamente muy avanzado, mucho más avanzado que el nuestro, ¿no? Yo resaltaría dos cosas del proceso catalán que me parece que son, si no importables, porque no hay ningún proceso igual, ni similar, ni se trata ahora de hacer una copia, pero sí por lo menos dos grandes lecciones que nos aporta el proceso de Cataluña. La primera es, como ella bien ha señalado, un proceso de carácter social. Es decir, no es un proceso dirigido desde las élites de los partidos, ni es un proceso que se hace desde arriba, sino que es un proceso que empieza desde abajo. Y también en Euskal Herria ahora estamos viendo que, bueno, como pequeños champiñones, pues van surgiendo iniciativas para las consultas populares, etcétera, etcétera. Entonces, para mí lo importante es entender que, uno, el pueblo recupera la agenda independentista de la agenda de los partidos y la hace propia, y la hace suya, y la pone en marcha, independientemente de que haya también implicación de los partidos, pero esa idea me parece fundamental. Es decir, la planificación del proceso se hace desde abajo, desde los movimientos populares, y los movimientos populares recuperan de los partidos la agenda
y hacen una agenda popular, la ponen en marcha, que después influye en la agenda de los partidos. Eso me parece muy importante y creo que aquí se debería de aprender bien esta lección. Y la segunda, a mí me parece fundamental. ¿Por qué es posible ahora el proceso en Cataluña? ¿Por qué en estos términos? Si uno repasa la historia de Cataluña, se ve a la perfección y no cabe sacar otra conclusión que no sea esta. La burguesía catalana, el pueblo de Cataluña, históricamente ha sido un pueblo pactista que ha buscado el acuerdo. Incluso es más, incluso en su día hicieron una operación reformista para reformar el conjunto del Estado. El pueblo de Cataluña siempre ha entendido que donde mejor podía situar sus intereses y la defensa de los mismos era en un Estado español reformado. Pero han llegado a una conclusión, y es: no existe posibilidad alguna de que este Estado, el español, nos defienda y defienda nuestros intereses. Esa es la clave del proceso de Cataluña, que incluso el partido que representa una parte de la burguesía nacional ha entendido que no hay nada que hacer con el Estado español y que, por lo tanto, si los catalanes y las catalanas quieren defender con cierta eficacia sus intereses, tienen que construir un Estado propio. Yo creo que aquí todavía no hemos alcanzado ese nivel digamos, de reflexión. Todavía aquí se sigue pensando o bien que pueda haber un gobierno alternativo en el Estado, que igual, y esa es la esperanza, puede mantener otra actitud, o que igual es posible alcanzar con el Estado un acuerdo que nos reconozca como nación y como derecho a decidir. Tanto estamos en estadios diferentes. Y lo que yo digo es, mientras este país no alcance esa conclusión, este país no va a poner en marcha ese proceso, y es natural. Porque si seguimos pensando que todavía puede ser posible, dependiendo de la relación de fuerzas, alcanzar un acuerdo con el Estado en estos términos, es normal que insistamos en esa receta. Por eso yo creo que, independientemente de lo que ocurra en los próximos meses, nosotras necesitamos poner encima de la mesa una reflexión, pero antes se me comentaba lo de bajar al suelo, pisar el día a día. Yo creo que esa es una reflexión que no vale que yo la diga, que no vale que la diga Sortu, que no vale que la diga Etxe Bildu, que no vale que el Poliburó hagamos un documento extraordinario poniendo datos brillantes sobre por qué decimos que esto es así. Necesitamos hacer un debate popular, horizontal, a lo largo y ancho del país y poner encima de la mesa cómo vemos las cosas, pero cómo las vemos entre todas y todos, sin ningún problema. Nosotros aportaremos una reflexión y es la que ha alcanzado como conclusión el proceso catalán, es: oye, con estos no se puede. Sacar esa conclusión es lo más fácil del proceso, porque la siguiente pregunta es: ¿y si con estos no se puede? Necesitamos poner en marcha un proceso unilateral que va a ser de confrontación con el Estado, y la confrontación se paga. No vamos a alcanzar un Estado independiente sin que esto se cobre en un precio, pero haríamos mal en no encarar las cosas tal y como son. Y no quiero con esto ser excesivamente cenizo, porque luego los de comunicación me dicen que si das malas noticias la gente las coge mal y que hay que hablar en positivo. Pero yo lo que digo es, tienes razón, hay que hablar en positivo, pero no hay que mentir a la gente. Yo no voy a mentir a la gente. Yo no voy a decir, esto es un camino fácil, esto lo hacemos así, votamos y ya ganamos, esto me votas a mí y yo te cambio las... No, esto no va a funcionar así. O sea, necesitamos grandes éxitos electorales, grandes movilizaciones populares, pero necesitamos ser conscientes también de que este va a ser un camino difícil, pero que es un camino que merece la pena ser transitado, porque yo cada día estoy más convencido de una cosa. Yo no sé el coste que va a suponer a nivel personal o a nivel colectivo la independencia. Lo que me parece ya un escándalo es el coste que nos está suponiendo la dependencia. Entonces, eso sí que ya me parece un escándalo. Aprovechando la ventana catalana abierta por Mónica Terribas, a quienes hemos seguido de cerca el proceso desde una óptica vasca, nos ha llamado la atención cómo han solventado la cuestión territorial, con alguna que otra contradicción, pero sin demasiados dramas. Cuando hablas de activar aquí un proceso independentista, ¿qué territorio tienes en mente? Es una buena pregunta. Yo creo que nosotras tenemos que tener clara una cosa, y es, nosotros tenemos una estación final, que es la estación de los 7 territorios agrupados en torno a un Estado independiente y de izquierdas. Pero esa es la estación final. La pregunta que tenemos que hacernos es cómo llegamos antes y cómo llegamos mejor a esa estación final.
Entonces, eso incluye el debate territorial. Hay gente que vive con drama, con un cierto dramatismo, el debate territorial. Yo lo vivo feliz, por una sencilla razón. Porque estos son los debates que hay que hacer cuando uno piensa que hay posibilidades reales de hacer cosas grandes. Es decir, lo demás el papel lo aguanta todo, pero yo creo que este país necesita hacer ese debate. Y necesita hacerlo porque estamos en la fase de plantearle al país un proceso que tiene que ser, euskaraz esaten den bezala, egingarria, un proceso que parte de la actual realidad. Yo sé que a veces apelar al principio de realidad genera ciertas tensiones o ciertos debates, pero yo recuerdo siempre una entrevista de Brian Keenan que, según decían ellos, decían, si yo fuera el jefe de la inteligencia británica te diría que yo soy el máximo responsable del ejército republicano irlandés, pero yo no te lo digo. Entonces, le hacían una entrevista en Ampoblas preguntándole, ¿qué valoración haces del acuerdo de Viernes Santo? ¿Es buena o es mala? Y la respuesta que él daba era, es el acuerdo que era posible en la actual relación de fuerzas. Los deseos los dejo para escribirlos a Papá Noel o para Navidad. Entonces, lo que quiero decir con esto es, ¿cómo hacemos un debate entre todas y todos que nos permita encarar un proceso que supere la gran segunda hipoteca que nos pone el Estado, que es presos, territorialidad? ¿Cómo levantamos esa hipoteca? Nosotros en la cárcel, Arkaitz y yo, hablamos mucho de este tema. Y hicimos un experimento. Y el experimento fue decir, si los catalanes solo hacen el proceso en el Principat, ¿qué va a ocurrir en el resto de países catalanes? Y había dos posibilidades. Una, en el resto de países catalanes la conciencia nacional va a bajar, o dos, en el resto de países catalanes la conciencia nacional va a subir y además es muy posible que se active procesos similares. Y yo creo que ha ocurrido lo segundo más que lo primero, en el País Valenciano y en Baleares. Por tanto, lo que quiero decir es, nosotros tenemos que aceptar que tenemos tres ámbitos. Un país, una nación, un Estado a unificar, pero necesitamos poner encima de la mesa una hoja de ruta viable para unificar el país. Y a mí no se me ocurre otra, que es la que está planteando la izquierda abertzale en los últimos años, que es decir, la unidad de este país pasa porque los ciudadanos y ciudadanas de Vascongadas, Nafarroa y Iparralde decidan mayoritaria y democráticamente constituir un Estado, que después ya veremos qué forma tiene, si federal o confederal. Yo soy más parte de la confederación. Y esa es la hoja de ruta viable que hay que plantear a nuestra gente. Por lo tanto, ¿cómo se resuelve el tema de la territorialidad? Entonces puede haber dos posiciones. Una, la resolvemos en un papel, en el Poliburó, debatiendo entre nosotros, y yo tengo otra alternativa, que es, la resolvemos dándole la palabra y la voz a nuestra gente. Y como yo estoy convencida de que nosotras tenemos un proyecto que sirve a la mayoría popular de este país, que tenemos capacidades, materia gris, capacidad de seducción, capacidad de argumento, capacidad intelectual, capacidad política para convencer a la mayoría del país, yo salgo al campo de fútbol a ganar y estoy convencido de que un día, no muy lejano, espero, los ciudadanos de la CAF, los ciudadanos de Nafarroa y los ciudadanos de Iparralde van a decir confluir en un Estado unitario y en un Estado que se construya desde la izquierda. Ese es el reto que tenemos y hay que salir a ese reto a ganar, a tener confianza. Porque si lo que pensamos es que los ciudadanos de Navarra no tienen interés en este tema o los de Iparralde tampoco, entonces estamos haciendo algo mal. Yo estoy convencido de que tenemos capacidad de generar seducciones y argumentos suficientes para que eso pueda ocurrir. Y, por tanto, ese es el planteamiento que yo creo que se debería de hacer. Y yo estoy convencida de que eso se puede hacer, se puede ganar y que se puede convencer a la mayoría del país de que vivimos mejor en un Estado unitario. Estoy convencido de que ese partido también lo vamos a ganar. Bueno, yo recupero un poco el hilo de unas afirmaciones que has hecho antes que eran en torno a los planteamientos de izquierda que se deben de llevar adelante para implementar políticas. Es verdad, las instituciones están revestidas de un armazón muy difícil de desarmar, hacen muy complicado y realmente difícil llevar adelante unas políticas de transformación real desde la izquierda. Lo has comentado antes, pero ¿cómo crees que debería actuar una fuerza como la izquierda abertzale o Sortu, un partido independentista de izquierda que aspira a gobernar este país además? ¿Cuál sería la forma más eficaz para que una fuerza de izquierda consiga implementar sus planteamientos ideológicos
desde las instituciones? Pues para mí eso tiene un paso previo, que es la izquierda, lo decía el otro día en la reunión del Grupo Unitario de Izquierda Europeo, la izquierda tiene que ser muy consciente a la hora de hablar a la gente de que no puede prometer cosas que no puede cumplir. Eso me parece evidente, me parece fundamental, por una sencilla razón. Porque si la izquierda pierde la credibilidad, si la izquierda accede a determinadas instituciones y no puede cumplir su programa, la izquierda está muerta políticamente. Todo el mundo sabe que la derecha no va a cumplir su programa. A quien no se le perdona que no cumpla su programa es a la izquierda, y me parece bien. Por eso yo creo que tenemos que ser enormemente cautelosos a la hora de plantear programas de transformación social. Por la segunda razón que ahora voy a apuntar, y es porque en el seno de la Unión Europea, en el seno de los Estados español y francés y en el seno de este sistema económico, las instituciones tienen grandes limitaciones. Entonces, con esas dos variables encima de la mesa, yo creo que la izquierda tiene que ser capaz, uno, de hablarle a la gente con honestidad y decir, esto es lo que se puede hacer y esto no. Yo siempre cito a Roosevelt, que cuando se reunía con los sindicatos en la Casa Blanca, siempre les decía lo mismo, decía, muy bien, estoy de acuerdo con vosotros, ahora salís a la calle y me obligáis a hacerlo. Porque era consciente de las limitaciones que el propio establishment institucional en Estados Unidos tenía para implementar realmente políticas de progreso. Por eso, como tercera reflexión, ¿cómo se ensanchan los límites de la lucha institucional? En la calle, trabajando por abajo, cambiando los valores y principios de la gente. Porque si no se dan esos fenómenos, si tú no has conseguido que la gente esté convencida, si tú consigues que una mayoría popular esté convencida y tenga instalados valores y principios que permitan el cambio social se va a dar. Se va a dar, independientemente de cuál sea la relación de fuerzas electoral. Tardará más o tardará menos, pero se va a dar. Lo que no se puede hacer es tratar de hacer la transformación social solo desde arriba, sin que abajo hayas ganado una batalla. Esto que es muy gramsciano, yo creo que es bastante fácil de entender. Y creo que alguna experiencia tenemos en ese sentido. Y como cuarta reflexión, democracia participativa. Nosotras tenemos que hacer las cosas con la gente, estando con la gente, oyendo a la gente y dándole canales a la gente para que pueda debatir y decidir. Y en la cárcel, y con esto voy a concluir, había mucha gente que me decía, ¿y si en una consulta popular luego perdemos? Si nosotros planteamos una determinada alternativa y la gente vota otra, entonces, ¿qué pasa? No pasa nada. Hemos perdido, no pasa nada. La democracia popular consiste en eso. Porque la democracia que piensa que siempre ganas tú tiene muy poco de democracia. Lo que sí les comentaba en esas visitas era una cosa que creo que debemos de tener presente a la hora de hacer valoraciones de este tipo. Nosotras nunca perdemos en ese proceso, nunca. Porque nosotras tenemos una iniciativa y una propuesta. Nosotras la llevamos a la gente, escuchamos a la gente, debatimos con la gente. ¿Y quién decide? La gente. Y cuando la gente decide, los que queremos transformar la sociedad, hemos ganado. ¿Por qué? Porque luego vamos a obligar, entre comillas, al resto, a los que no quieren transformar la sociedad, a pasar por el mismo proceso. Y donde se transforma la sociedad es en el proceso, porque es la gente la que decide. Yo creo que ese es el espíritu y la filosofía con la que tiene que encarar la izquierda un programa de transformación social. Si hacemos eso, ensancharemos los límites de la institución, plantearíamos procesos de transformación social en el mismo proceso de toma de decisiones y seguro que no defraudaremos a la gente en absoluto. Otra de las cuestiones abierta a debate en los últimos tiempos, que probablemente te hayas dado cuenta tras salir de prisión, es el del feminismo, desde el punto de vista de también dar un cambio desde esa perspectiva feminista. Ahora que nos hemos puesto mirando ya un poco más al futuro, ¿qué lugar le das a una tercera revolución feminista en la construcción de un Estado aquí en Euskal Herria? Sí, yo tuve la oportunidad de hablar de tercera revolución feminista en un programa de televisión en la que dije que hay un sociólogo, se apellida Castells, que habla siempre de dos grandes revoluciones en la historia de la humanidad, que es la del neolítico, la de la agricultura, y hablaba como una segunda la revolución tecnológica, ¿no? Y ahora se está apuntando, yo creo que con cierta razón, que existe una tercera que es la que va a marcar las próximas décadas, que es la revolución feminista. Entonces, yo quiero decir al respecto dos cosas, fundamentalmente. Una, que debemos entender que esa es una realidad transformadora que hay que tener en cuenta y que tiene que ocupar un espacio central en nuestra estrategia de cambio social.
Y, en segundo lugar, quiero decir que, por lo tanto, tiene que tener una presencia central en nuestras estrategias. Y, en segundo lugar, quiero hacer una reflexión más en términos personales, y es, cuando hablamos de cambiar la sociedad, el feminismo también nos interpela a nosotros como hombres para entender que tenemos que renunciar a determinados privilegios que existen. Y, por lo tanto, me parece un aspecto central a reseñar que también nos compete a nosotros como hombres entender que en esa labor de transformación la renuncia a determinados privilegios, incluso el cuestionamiento de determinados privilegios, nos hace mejores y, por lo tanto, creo que esa labor del feminismo nos hace mejores a mujeres y a hombres. Creo que hay que aceptarlo así, que hay que entenderlo así, que hay que aplaudirlo así y, por lo tanto, considero que esa va a ser una de las tareas fundamentales que tiene que encarar la izquierda, tanto en nuestro país como en el conjunto de izquierdas del mundo. Por eso, yo lo que les quiero agradecer es que efectivamente esa interpelación nos interpela a nosotros como hombres, y me parece que, antes decía que dudar y cuestionar las cosas es algo positivo, creo que el feminismo lo está haciendo, y yo solo quiero agradecer a las miles de mujeres que en este momento en este país y en el conjunto del planeta están trabajando para que las cosas se vean no en 2 dimensiones, sino en 3, nación, clase y género. Tradicionalmente la izquierda abertzale había reivindicado un Estado independiente, un Estado socialista, y ahora resulta que Arnaldo Otegi también reivindica un Estado decente. ¿Qué es eso? Pues mira, hablando de las feministas, alguna me ha recomendado que no utilice el término decente porque es un término como de mucha moralina y, por lo tanto, voy a abandonar el término por esa consideración. Entonces vamos a hablar de un Estado digno. ¿Qué es lo que entiendo yo por un Estado digno? Pues yo creo que es lo que entiende toda la gente que nos hemos reunido aquí hoy y todo lo que entiende la gente de la izquierda a lo largo y ancho del planeta, ¿no? Es decir, los vascos y vascas necesitamos construir una república digna. Una república digna que se puede resumir en una república que está al servicio de la mayoría de los intereses y que defienda los intereses de la gran mayoría popular de este país, ¿no? Yo lo que digo es que no hay república digna con precariedad, no hay república digna con sectores industriales que se están desmantelando y con familias que están ahora mismo pensando si van a tener un futuro o no. No hay una república digna que descuide el tratamiento de la naturaleza con cierto respeto. No hay república digna que tortura a la gente, no hay república digna que detenga gente sin ningún tipo de argumento. No hay república digna que considere que tratar a la naturaleza como un bien del que se pueden extraer beneficios económicos y no como algo a que hay que cuidar, entre otras cosas, para donarlo a las siguientes generaciones, no es una república digna. ¿Qué es una república digna? Una república digna es lo que, en definitiva, Protágoras definió ya hace muchos miles de años en Grecia, que es una república que pone al hombre, decía él, que pone al ser humano en el centro de toda la actividad humana, ¿no? ¿Cómo definiría yo esa república digna? Pues lo voy a hacer, aunque ya sé que queda un poco pedante y un poco cursi, en palabras de Cicerón. La república digna que Cicerón amaba y que Cicerón planteaba, yo la aplicaría a la República Vasca, que es una república digna es aquella en la que hay leyes justas, un pueblo culto y un gobierno honrado. Yo creo que esa es la receta con la que hay que construir la República Vasca. Bueno, ordu bietara badoa, Marianitoarentzat berandutzen ari zaigu eta amaitzen hasi behar dugu, ez ordea aurretik Iñaki Sotori igotzeko eskatu gabe, ziur orain arte esandakoekin azken galdera baten beharra ere izango dita. Ahora no funciona este, ¿no? Sí, funciona. Estos días, cuando estábamos en Londres, en la gira europea, al salir de Jonathan Powell, comentabais que en la reunión había planteado esa necesidad de alguna manera de reconstruir el momento, ¿no? Los irlandeses también suelen hacer referencia a menudo a ese momento, y es cierto que socialmente es muy importante no solo las estrategias, los pensamientos, sino también cómo socialmente, emocionalmente una sociedad revive. Lo hemos visto también muy claramente en Irlanda.
En este momento seguramente serás candidato y tendrás que empezar a hablar de cuestiones de legislatura. Y en el periódico hemos defendido que este no es momento para hablar solo de legislatura ni solo de candidatos. Que este es un momento en el que tenemos que hablar de generaciones, porque si el cambio de fase supone algo es precisamente un cambio para las nuevas generaciones y que tenemos que hablar de liderazgos. Antes has planteado lo de que no pueden ser individuales. ¿Cómo se hace esa relación dialécticamente? ¿Cómo vas a plantear la obligación diaria de estar hablando de lo que marca la agenda de legislatura, de candidaturas, del día a día de la política en su versión quizás más pobre, con la necesidad que tiene este pueblo de generar un momento político en términos de riqueza, de debate, dialéctica, de liderazgos? Con mucho cuidado. Sí, ten cuidado, Me parece que, mira, la cárcel, si tiene alguna virtud, la cárcel, alguna virtud, si tiene, puede tener alguna, es que te permite hacer reflexiones con otro nivel de tranquilidad. O sea, cuando uno sale a la calle, uno lo meten en un avión, lo andan, pero como un trapo para adelante y para atrás, de un taxi para allá y para aquí. Entonces, además ahora está el WhatsApp, el Periscope, el Twitter, el no sé qué, que tienes que estar todo el día dándole a eso, porque si no, no estás en la pomada, como se dice. Y uno echa en falta, pues, un cierto sosiego a la hora de plantear las cosas con una cierta perspectiva. Entonces, antes hablaba de que en este país hay veces en que todos los debates son los debates, pero las que nos jugamos la vida, de que todas las posiciones son a vida o muerte. Y yo creo que en este país ahora tiene que encarar unas elecciones importantes, que son las españolas, luego tiene otras también muy importantes, que son las autonómicas, nos tenemos que volcar, hay que salir a ganar, pero este país necesita hacer un debate mucho más en profundidad y mucho más a largo plazo. Este país necesita recuperar lo mejor de sí mismo, lo mejor de su materia gris, lo mejor de sus energías intelectuales, para poner encima de la mesa un proyecto y una hoja de ruta posible, viable, para lograr la reunificación territorial del país y la construcción de un modelo social diferente y construir la soberanía de este país. Y yo creo que por encima de las prisas, de las necesidades electorales, del correr de un lado para otro, necesitamos un cierto sosiego para hacer ese debate entre miles de personas. Porque este no es un debate que se puede hacer, ni que se debe hacer, ni que debe hacerse, ni concluirse en espacios cerrados, en espacios de dirección, etcétera, etcétera. Las direcciones tienen que aportar al debate, tiene que ser la logística del debate. Pero necesitamos poner encima de la mesa con absoluta amabilidad, con absoluta tranquilidad, el gran debate estratégico de este país, que es cuál es el proyecto nacional y popular que levanta el independentismo en este país en el 2016, no para reivindicarlo durante décadas, sino para construirlo en las siguientes décadas. Y creo que eso es lo que fundamentalmente lo más estratégico que tenemos que hacer. Por eso habrá que combinar las dos cosas, pero si no tenemos clara la hoja de ruta hasta el final, lo que haremos será muchas veces improvisar los pasos ahora. Y yo creo que esto es como un puzzle. Si uno no tiene el mapa completo, pues uno puede ir poniendo piezas, pero seguramente se le van a desencajar. Por eso antes hablaba de liderazgos colectivos. Esto no lo vamos a hacer entre 1, 2, 10 o 1000 personas. Esto hay que hacerlo entre cientos de miles de personas. Si hacemos esto entre cientos de miles de personas, lo haremos mejor, cometeremos menos errores y además ayudaremos a activar un pueblo que siempre ha sido muy activo, que ahora realmente me parece extraño que está un tanto desactivado, pero yo como última reflexión sí que quería hacer una apelación a todas vosotras y a todos vosotros. Cuando el independentismo en este país y cuando la izquierda independentista en este país y cuando el Frente Amplio independentista en este país pierde el pulso, este país no tiene pulso. O sea, si uno repasa los contenidos de nuestras televisiones públicas, los niveles mediocres de los debates, los planteamientos que se hacen, etcétera, si ahí la izquierda independentista no marca el pulso, este es un país que da un tono muy bajo. Y ahora algunos se sorprenden porque dicen, ¿cómo es que el discurso del rey no habla del País Vasco? ¿Cómo es que ha desaparecido la agenda del País Vasco? Pues ha desaparecido sencillamente porque hoy, a día de hoy, el País Vasco no vive ningún tipo de conflicto con el Estado. Y por lo tanto creen que pueden seguir hablando como si nada existiera. ¿Cuál es nuestra labor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Decir, no os equivoquéis. Nos hemos tomado un tiempo, hemos tenido graves problemas,
pero el conflicto político de este país hay que ponerlo encima de la mesa. Y eso es lo que tenemos que hacer en los próximos meses. Pero solo lo podemos hacer con vuestra ayuda y también gracias a este equipo que es muy pequeño en una cosa, en tamaño, pero es muy grande en su capacidad de trabajar y de estar ahí todo el día en ese esfuerzo. Eskerrik asko lantaldeari, eskerrik asko gure komunitateari eta eskerrik asko Arnaldo Oteri. Bakarrik, musu handi bat hemen zaudeten preso politikoen senide guztiei, baita ere kartzeletan dagoen guztiei, eta bati bat hemen ikusten du Rafa Diezen semea, eta Rafa Diezi esarkada handi bat hemen du. Eskerrik asko denoi, ia hurrengoan 7 urte itxuin beharrik ez dugun, edo bintzak gure borondate zera egitzen dugun noiz etorri. Ondo segi? Bestetik euripean herri osoaren errua kargatzen. Esko